Bueno, pues sin más, le damos la bienvenida a la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, para que nos hable acerca de la reorganización de los institutos de salud para el bienestar. Doctora Oliva, muchas gracias por participar y bienvenida. Te escuchamos. Gracias, gracias. Muy buenos días a todos y todas. Nada más necesito saber si me escuchan, Sí, porque no doctora. tenía. Sí, gracias. Y Sí, también perfecto. y se ve la pantalla para iniciar. Todo bien, ¿Sí? doctora. Sí, se Ok. escucha y se ve bien. Muchísimas gracias. Entonces, de inicio, pues agradecer a los organizadores de este primer Congreso Iberoamericano de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas la invitación a participar y poner a su consideración lo que, como ya señalaba el doctor López Ridaura, se está haciendo en el país y en la ciudad para avanzar en lo que sería una mirada mucho más amplia de la incidencia en la prevención, la atención para las enfermedades crónicas no transmisibles, pero sobre todo para tener una mirada fortalecida desde la salud pública y de la promoción de la salud, es decir, anticiparnos a los problemas e incidir desde los territorios. Esa es, digamos, el componente que me pidieron desarrollar, que se enmarca, la siguiente, por favor, se enmarca en esta perspectiva de una gran transformación del sistema de salud del país, donde hay dos grandes pilares, uno que es la atención médica y que hemos definido como el gran pilar eh, vertical, donde se centraliza la atención médica, en este caso a través de una nueva institución que de las hospitales y los centros de salud se construye una organización vertical que centraliza la atención médica para población sin seguridad social laboral. Y el otro gran pilar, que lo estamos viendo como el pilar transversal, el eje horizontal de la gran transformación, tiene que ver justamente con la salud pública y los servicios esenciales de salud pública y la reorganización territorial y la reorganización también a través de un gran instrumento para gestionar y reorganizar lo que sería a los distintos prestadores, que es los centros coordinadores de salud para el bienestar, que el doctor de Negri abundará sobre ellos. ¿Me dan la siguiente, por favor? Tenemos un gran desafío, transformar y fortalecer la salud pública, ¿sí? En esa perspectiva tenemos que partir de algo que nos dé ruta y que nos permita ir avanzando en una lógica donde todos los actores y todas las instituciones públicas se suman, que es una perspectiva de derechos, que es del derecho a la salud y otro conjunto de derechos que son los facilitadores y los que producen salud, la reducción de las inequidades y la disminución de las desigualdades sociales. Y para esto necesitamos una perspectiva ética, política, para colocar la salud en esta dimensión de derecho humano fundamental, pero también de derecho colectivo, dado que se produce colectivamente. Un segundo elemento es que abordemos siempre las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, porque estas son las que están dando la definición de las condiciones en que las personas se desarrollan, viven su vida y trabajan y se relacionan, y entonces son los ámbitos que posibilitan que se produzca salud o que se produzca más enfermedad. Y el otro elemento es, sí, la salud pública como un elemento, un garante del acceso universal integral y de servicios integrados. Cada vez, como saben, en nuestro país, pues no hay un sistema unificado de salud, pero a través de estos instrumentos del Servicio Nacional de Salud Pública se está pretendiendo articular a los distintos prestadores para que estos servicios realmente atiendan a las necesidades de las personas y garanticen servicios individuales y colectivos. Y el otro elemento es que tenemos que fortalecer las funciones de rectoría y de gobernanza de las autoridades de salud para abordar los desafíos de la salud pública.
Una pregunta, ¿sí se están moviendo las diapositivas? Sí, Sí, Ok, doctora. ok. Va avanzando correctamente. Entonces, en este marco, porque es muy importante el marco para colocar desde nuestro quehacer muy concreto en los territorios la suma de las agendas y la construcción de agendas por la salud y la vida digna en los territorios, la suma de distintos actores, no perder la ruta de garantía del derecho a la salud, de perspectiva de la salud pública, ya no como lo que es algo que tenemos que estar permanentemente transformando, que es esta mirada de la Secretaría de Salud y de los sistemas estatales y de la Secretaría de Salud estatal, de ver solamente la atención médica a población sin seguridad social laboral. Entonces, tenemos que ampliar nuestra mirada, asumir y fortalecer la rectoría y pensar que la salud pública es la intervención colectiva, ¿sí?, del Estado, que es el sujeto obligado para garantizar el derecho a la salud y muchos otros derechos, y que además está en la Constitución ya y se acaba de hacer eh, una modificación donde queda muy claro quién es el sujeto obligado, o sea, ya no queda etérea esta responsabilidad, y además hacerlo sumando a todos los actores sociales, particularmente a las poblaciones que son las que sufren las distintas condiciones de deterioro, de fragilización, de situaciones que hacen que su vida sea más complicada y por lo tanto que tengan mucho más concentración de resultados adversos en salud. Entonces, esta idea de que la salud pública está en todo, también en la atención médica, es muy importante, y que la salud pública y nuestra aproximación como rectores y como eh, articuladores de una gobernanza, no solo en la entidad, sino sobre todo territorial, porque es de donde se concretan las relaciones particulares, las dinámicas sociales, y donde tenemos mucha mayor capacidad de incidencia concreta sobre lo que se objetiva como determinantes sociales, pero que deviene de procesos de determinación social de la salud, y sobre todo donde podemos sumar poblaciones organizadas, poblaciones que tomen la salud en sus manos y que sean actores fundamentales de la transformación social y en salud. Y entonces, pues las funciones esenciales de salud pública nos dan herramientas. Justo en el ciclo de las políticas, ya el doctor López Ridaura presentaba este esquema desplegado con todas las funciones, las 11 funciones esenciales de salud pública, para mejorar nuestro desempeño, incidir en los territorios y de esa manera incidir en términos globales. Se toma el ciclo de las políticas, donde está la evaluación, el desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso. Esto tenemos que desplegarlo como funciones de salud pública, pero además con las tareas de rectoría. Y entonces, ¿qué tenemos en el territorio? Está previsto además, y esto es una buena noticia para seguir avanzando en el Servicio Nacional de Salud Pública con sus herramientas, donde están los distritos de salud para el bienestar, que son justamente esta transformación de las jurisdicciones sanitarias en distritos y la incidencia en el territorio, está ya previsto en la Ley General de Salud. Esto es muy importante porque da una cobertura legal, una cobertura que va a permitir desplegar una serie de instrumentos normativos que tenemos que seguir construyendo. También está en el modelo de salud para el bienestar, el Más Bienestar, donde está previsto la atención médica como este gran eje de la transformación, el eje vertical, pero está previsto y desplegado y con detalle el Servicio Nacional de Salud Pública y los elementos que van a ser las herramientas para implementar este servicio. El Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, que el doctor De Negri desplegará sus capacidades y la tarea enorme que va a tener, que bueno, ya está teniendo en algunas entidades con mayor o menor desarrollo, para regular y gestionar a los distintos prestadores y garantizar la
continuidad de la atención de las personas, aún funcionar como un sistema unificado, aunque seamos distintos prestadores, y los distritos para la salud, donde está prevista la acción en territorio, y los servicios esenciales de salud pública, que también ya se mencionaron. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar en los distritos de salud para el bienestar? La coordinación sectorial e intersectorial concreta. Ahí es donde están las unidades de atención médica, es donde están distintos actores públicos y privados y sociales, es donde están prestando los servicios y atendiendo la demanda a de la población, y donde también tenemos una tarea muy importante de recuperar las necesidades de salud de la población, porque desde los prestadores habitualmente lo que se atiende es la demanda, lo que llega a las unidades. Y desde los distritos nosotros tenemos que tener una visión compleja de lo que ocurre en el territorio, entendido el territorio como socioterritorio donde se expresan relaciones de poder, donde se expresan grupos organizados, donde están instituciones y donde vamos a poder tener una mayor incidencia también sobre la seguridad sanitaria. ¿Por qué sobre la seguridad sanitaria? Porque ahí tenemos la capacidad de identificar dónde están pues estos sitios donde se incumple la regulación, la normativa, donde están los riesgos sanitarios, donde están los problemas que en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías tienen que atender y no están atendiendo, que son problemas de basura municipal, de regulación de proveedores, por ejemplo, tianguis, mercados. Entonces, tenemos una mayor capacidad si conocemos bien estos territorios y de desplegar lo que sería inteligencia estratégica en salud, que ya no tiene que ver tanto con los daños, que son importantes estas mediciones de mortalidad, de discapacidad, de años de vida saludable perdida, son muy importantes, pero también es muy importante lo que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas. Para ponerles un ejemplo, en Ciudad de México, lo que hicimos, además de tener este despliegue, esta es la imagen de la Ciudad de México con todas las unidades de atención que atienden a población sin seguridad social y que en este momento ya están transferidas al IMSS Bienestar, están en ese proceso casi cerrando de transferencia, pero tenemos que tener un mapa donde estén todos los prestadores de servicio, pero también los privados, pero también que estén las condiciones de vida. En Ciudad de México lo que tenemos es, de parte del Evalúa Ciudad de México, tiene un trabajo muy detallado sobre pobreza, desigualdad y desarrollo social. Entonces tenemos mapeada la ciudad por índice de desarrollo social a nivel de colonia, también está a nivel de manzana, pero nosotros desde la Secretaría lo hemos trabajado a nivel de colonia, porque esto nos permite estar viendo no el daño, sino las condiciones de vida que producen, son facilitadoras de daños o son promotoras y productoras de salud. Entonces, esta mirada más hacia condiciones de vida para incidir sobre esas condiciones de vida, para canalizar los recursos con más intensidad, no focalización, con más intensidad y prioridad a esos territorios que tienen peores condiciones de vida y que seguramente tendrán peores resultados en salud. Entonces, esta mirada desde el territorio, esta mirada de inteligencia estratégica en salud, no solamente para pensar los daños, sino para pensar la promoción de la salud, la construcción de entornos saludables, la movilización de comunidades por la salud y la construcción de poder popular en salud con grupos organizados es fundamental y es posible en los territorios, en estos distritos de salud para el bienestar. Y en esos mismos términos, la planeación y evaluación sistémica, porque ahí podemos ver donde hay una concentración de recursos, aunque sean de distintas instituciones, y la posibilidad de a través de los centros coordinadores de salud para el bienestar, que estarán en la entidad, pero que las antenas están en estos distritos, en estos territorios, alimentando cómo puede organizarse la demanda de distintos para sumar capacidades instaladas de los distintos prestadores y tener una garantía del derecho a la salud, independientemente si
el prestador es de una institución o de otra. Entonces, esa evaluación sistémica, esa planeación sistémica es muy importante desde identificar las condiciones de vida, las condiciones de desarrollo, las redes existentes, los prestadores, para tener también la identificación de algo que desde la Secretaría de Salud del Gobierno de México se ha insistido mucho: atender los desiertos sanitarios. Estos espacios, parecería ilógico que en Ciudad de México podamos tener desiertos sanitarios, pero sí hay, donde no hay instituciones que presten servicios, pero tampoco hay acciones permanentes, intensivas en los territorios. Entonces, podemos identificar los desiertos en términos de la atención médica, pero también los desiertos y la necesidad de intensificar acciones en territorios concretos. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con incidir sobre los determinantes sociales de la salud, es decir, sobre estas expresiones concretas de la determinación social, donde se tiene que trabajar con otras secretarías, con otras instituciones, con otros espacios gubernamentales para garantizar el acceso al agua, para mejorar la distribución y el equipamiento colectivo de infraestructura sanitaria, para hacer alianzas con las escuelas, para poder producir salud, anticiparnos a la enfermedad y hacer que se cumpla la regulación, por ejemplo, de espacios libres de chatarra y espacios libres de humo, para este tipo de cosas, es decir, construir en territorio con distintos actores un conjunto de suma de capacidades y de incidencia sobre estos determinantes. Y, por supuesto, la regulación de los distintos prestadores de atención médica, porque el prestador de servicios tiene una mirada muy concreta sobre la demanda y sobre su población a atender, mientras que desde la rectoría, la atención colectiva, las acciones en territorio y sobre todo la rectoría territorial y la gobernanza, podemos tener una mirada de conjunto. Además, no solo una mirada de conjunto de la ciudad, en nuestro caso es muy importante la mirada de conjunto metropolitana, y este accionar en territorio también nos permite hacer lo que en algún momento hemos postulado como funcionar también como un sistema metropolitano de salud, donde la vigilancia epidemiológica, la atención a riesgos sanitarios, pues no se limita a la periferia de la ciudad, sino que estamos integrados como el centro de la megalópolis del país, del centro país. Entonces, esta es la idea y la fortaleza de transitar de jurisdicciones sanitarias hacia distritos de salud. Varias jurisdicciones sanitarias, muchas en la Ciudad de México, prácticamente todas, despliegan algunas de estas acciones, despliegan algunas de estas alianzas, tienen sus consejos de salud delegacionales de las alcaldías ahora. Pero con este cambio en la ley y con este modelo más bienestar, tendrán muchas más herramientas concretas, un poco más de fortaleza en términos de tener más fuerza en la rectoría y en la gobernanza. Y un conjunto de desafíos. Tenemos que pensarnos desde la salud pública, y esto es muy importante, desde la salud pública dejar como la Secretaría de Salud en los últimos años ha ido transitando de una perspectiva de, no en estos años donde se recupera lo público y se recupera la centralidad de lo público y la centralidad del financiamiento público, y hay una mirada de fortalecer la institución de salud y las instituciones públicas de salud, pero sí en los años neoliberales fuimos cada vez empequeñeciendo nuestra mirada, quedándonos con paquetes básicos, quedándonos con una mirada de atención médica muy limitada, con una perspectiva de reducción de daños, pero muy particulares, ¿sí? Y dejar de pensar así, de pensar que nada más nos corresponde un sector de la población, que es aquel que no tiene seguridad social laboral, ampliar nuestra mirada a pensar en salud
es uno de los desafíos más importantes en esta gran transformación y en este tránsito a pensar que la salud nos implica a todos, pero que la salud, producirla colectivamente y garantizarla, es una tarea de Estado a través de sus instituciones públicas y que la salud pública tiene esta capacidad de mirar tanto la atención médica, tanto a los prestadores de servicios como a las acciones colectivas y a las acciones concretas en los territorios. Entonces, superar la enfermología pública para producir salud, pensar en salud. Y aquí hay un desafío importante, muy importante en términos del Servicio Nacional de Salud Pública, no solo darnos identidad, no solo darnos capacidad de articulación, no solo permitir esta idea de pertenencia, sino también formar y capacitar personal como mediador estratégico e interlocutores dialógicos en los territorios y en las entidades para ser capaces de ser este eje transversal que dialoga con la atención médica, la organiza, la hace funcionar como un subsistema unificado de atención médica, pero también despliega todas sus capacidades en los territorios para producir salud, sumando, y aquí muy importante, es sumando a las poblaciones, fortaleciendo la organización y la participación de la población, articulando en esta perspectiva teórica todas las funciones de salud pública que son posibles desplegar en el territorio. Y como señalaba, pues también entre los desafíos, seguir fortaleciendo la capacidad rectora de regulación, monitoreo, evaluación y articulación de los distintos prestadores de salud, de servicios, no solo de atención médica, también podemos sumar muchos actores para producir salud. Las alcaldías, por supuesto, o los municipios en el país son claves para sumarse en agendas por la salud y la vida digna para justamente anticiparse a los daños y producir y salud, prevenir toda el conjunto de daños, pero muy importantemente la enfermedad crónica. La enfermedad crónica no transmisible, que es de más compleja prevención, no es tan fácil de prevenir con una vacuna, no lo es. Y tenemos ahí sí que modificar una serie de condiciones que producen salud y luego, sumando a las personas a que tomen la salud en sus manos, incorporar a estas personas para que también participen en rutinas saludables y en incluir una serie de pautas que permitan la prevención de la enfermedad o su diagnóstico temprano. Y en términos de muy prácticos, tenemos que incidir en esos espacios población concretos. Ahí es donde está también la construcción de legitimidad para el Servicio Nacional de Salud Pública. Si nosotros conseguimos transformar esos espacios población concretos acompañando a las poblaciones con organización y poder popular en salud, lo que podemos es tener mucha más legitimidad para seguir avanzando en una mirada de salud pública que cada vez permita desmedicalizar muchas de las acciones, ¿sí? Sin negar la importancia de la atención médica, porque hay que responder a eso. Desde luego, es una demanda de la población, una necesidad contingente, urgente y que hay que atender con calidad, con universalidad, con gratuidad, pero también si nosotros vamos desplegando estos servicios colectivos, esta capacidad de producir salud en los territorios y sumando a las poblaciones y que ellas participen en esta organización y en estos desafíos, seguramente tendremos mucho más capacidad de impulsar y seguir profundizando esta gran transformación en concreto en los territorios. Desde luego, reducir las inequidades sanitarias y ahí también es un ámbito donde lo podemos hacer de manera muy concreta. ¿Por qué? Porque al reconocer las necesidades de la población, podemos anticiparnos, modificar los riesgos antes de que se produzcan las enfermedades o detectar tempranamente o prevenir, ¿sí? Con distintas herramientas de la salud pública y intensificar las acciones en aquellos espacios población que son mucho más
han sido más vulnerabilizados, por así decirlo, por las dinámicas de organización social de los territorios. Y por supuesto, esto daría un impacto concreto a mejorar los resultados en salud y a fortalecer cada vez más la organización y la participación de la población. Yo hasta aquí lo dejaría. En Ciudad de México hemos hecho algunas de estas cosas. Por ejemplo, tratar de organizar no solo las redes de atención y pensar las redes de atención, sino más bien pensar los territorios con una regionalización intermedia corresponde con las jurisdicciones, ahora distritos, una microregionalización, pero esta microregionalización pensarla sobre condiciones de vida, sobre estos índices de desarrollo social, priorizar el accionar intensivo de todo el gobierno a través de identificar 333 colonias de acción prioritaria y luego pasar a ampliarlas a 444 colonias de acción prioritaria, donde va todo el gobierno con todos sus servicios para mejorar la vida de las personas. Y también tener esta capacidad de vincularnos a la población, capacitando promotores comunitarios, que ya son más de 17,000 en la ciudad, que tenemos que ampliar esta capacidad, y también de identificar y formar comisiones comunitarias de salud que van a fortalecer esta gobernanza local. Entonces, son algunas de las cosas que se han hecho. Vamos a seguir avanzando, pero como señalaba, esta gran transformación, pues es algo que seguimos impulsando y que tiene que quedar claro que son dos grandes pilares, pero que la salud pública tiene la mirada amplia, sectorial, que puede organizar la atención médica y que está también presente en la atención médica, pero sobre todo que le puede dar ruta a todo el sistema de salud y fortalecer acciones en territorio, fortalecer la rectoría y la gobernanza amplia de todo el sistema, pero sobre todo de manera concreta en el nivel territorial, donde está mucho más cerca el día a día de las personas. Y con esto, pues, muchísimas gracias. Cierro.